¿Qué tal, amigas y amigos? Nuevamente en este canal. Hacía unos días que no publicaba nada, pero bueno, acá estamos de vuelta. Voy a referirme a un tema que he estado estudiando un poco y el título de este espacio, digamos, de este programa, tiene que ver con un libro que escribió un maravilloso escritor argentino que se llama Adolfo Bioy Casares, que escribió hace bastante tiempo atrás, digamos, una novela que se llama El diario de la guerra del cerdo, que da el título a este espacio. Digamos, el meollo del tema, una circunstancia donde Bioy Casares refleja una sociedad, podríamos decir, que en este caso podría ser Argentina, Buenos Aires, donde hay una guerra contra los viejos. En el fondo la guerra del cerdo se trata de eso, digamos, que a los viejos le llaman cerdos, que los jóvenes están en permanente lucha generacional, digamos, contra los viejos, que son acosados, son perseguidos, muchas veces son golpeados, son maltratados. Y el protagonista de esta novela es es una persona adulta, 65 años, 70 años, como en el caso de muchos amigos míos, me incluyo, que alcanzadas a esta edad empiezan a ser acosados, como les digo, y muchas veces golpeados por una juventud que se niega a pagarle, digamos, todos los beneficios que tiene la gente, o supuestos beneficios que tiene la gente que llega a la tercera edad. Entonces hay este protagonista de la novela, ella mantiene una relación, empieza a mantener una relación con una muchacha más joven, mucho más joven que él, y toda la novela gira en torno a cómo se sitúa, se da este acoso, digamos, permanente de la gente joven contra los viejos. Esto me trae a la cabeza algunos ensayos, digamos, artículos, incluido algún libro que ha sacado un magnate norteamericano, magnate de la finanza. Dicen que es el principal inversionista, digamos, de la finanza, de experto en inversiones, que se llama Ray Dalio. Y Ray Dalio ha escrito algunos libros, especialmente este último, que voy a dejar el título, sobre justamente lo que él llama la mayor amenaza a la humanidad, que es la vejez. O sea, el envejecimiento de la población, no la vejez en sí, sino que el paulatino envejecimiento de la población, especialmente en lo que podemos decir los países occidentales. Y este envejecimiento de la población se está dando, ustedes saben perfectamente, se está dando tanto en los países más desarrollados, Europa, Estados Unidos, etc. Y se está dando incluso en países de Asia, por ejemplo, Japón, Corea del Sur, y también se está dando en China. Cosa que es bastante... Bueno, lo de China es algo que fue planificado y de un mal resultado, digamos, aparentemente, por la política que hubo en China durante muchos años, son 30, 40 años, creo que fueron por lo menos 30 años, de la política del un solo hijo, que en China, digamos, se podía tener más hijos, pero los demás hijos que no tuvieran el matrimonio, el primer hijo iba a tener todos los beneficios del Estado, la salud, educación y todo gratis o prácticamente gratis, pero el segundo hijo ya no iba a tener prácticamente ningún beneficio. Entonces, en la práctica se promovió esa política del hijo único y que hoy día los chinos lamentan, porque también han visto cómo con el crecimiento económico han visto cómo la población va cada día más envejeciendo, y la política del hijo único muchas veces se ha mantenido voluntariamente. O sea, los chinos pueden tener hoy día 3 hijos, 2 hijos, 4 hijos, lo que quieran,
pero ha prevalecido esta costumbre de el hijo único y por lo tanto el hijo que normalmente se decía en esa época en China que el hijo era súper mimado, que era súper regaloneado, consentido, porque el hijo uno tenía dos padres, tenía cuatro abuelos y tenía como 18 bisabuelos, digamos, o sea, no 18, pero ustedes me entienden. Claro, o sea, esa política, digamos, ha llevado, digamos, a China a tener que enfrentar también, como un país desarrollado más, este problema del envejecimiento de la población. Y digo que es un problema porque si nosotros consideramos que la mayor parte de los países tienen un problema con las pensiones, con las jubilaciones, con la retribución de la gente después de 30 años de trabajo, 25, 30 años de trabajo, cómo a la gente se le retribuye en la tercera edad. Y normalmente, como ustedes sabrán, digamos, la situación en general de la gente de la tercera edad no es muy grata que digamos, porque lo primero que se recorta en los presupuestos públicos, fiscales, etcétera, etcétera, las primeras cosas que se recortan son las pensiones. Hemos visto muchos casos, digamos, en América Latina, etcétera, los países que yo puedo conocer más, digamos, puede ser Argentina, Chile, Perú, etcétera, Brasil incluso, donde el tema de las pensiones es un tema bastante gravitante, bastante problemático, podríamos decir, porque cada vez más hay gente de mayores de 50, 60 años, incluso más. Hay gente que hoy día vive 80 hasta 90 años y la edad laboral de la gente son 30 años. Pero 30 años después tenemos por lo menos 10, 15 o 20 años más que hay que seguir manteniéndonos, porque yo me incluyo, manteniéndonos en la etapa de jubilación, en la etapa ya jubilado, y con digamos, el presupuesto nacional que normalmente no alcanzan para cubrir toda esa masa de gente que vive en la tercera edad. Ahora, ¿cómo se puede enfrentar esto? Porque esto es una edad, o digamos, este es un problema que no solamente atañe a mi país, a Chile, Argentina, Uruguay, Venezuela, lo que sea, sino que también atañe, digamos, a los países, como yo les decía antes, más desarrollados. O sea, el problema de pensiones hoy día en España, o en Italia, o en Francia, está muy mal resuelto. O sea, no hay una resolución a largo plazo de este problema. Porque la masa laboral cada vez va a ser menor y la necesidad de cubrir los gastos de pensiones de la gente mayor, digamos, van a ser cada vez más importantes y por lo demás, digamos, los gastos en salud. Imagínense lo que significa mantener una persona llegada a la tercera edad, que aumentan los gastos en salud, aumentan los gastos en remedio, aumentan los gastos en alimentación especial, en tratamiento, vías al médico, operaciones, etcétera, y un largo etcétera. Por no decir, digamos, que las jubilaciones, obviamente que la gente deja de trabajar, se jubila, se pensiona, y obviamente que no recibe el mismo dinero que cuando está activo. O sea, eso es lo que se llama la tasa de reemplazo. O sea, si yo ganaba 100, cuando yo entre en mi etapa de jubilación, el sueldo que yo, la pensión que yo recibo, la jubilación que yo recibo, no son 100. Con suerte van a ser 50. Con suerte, en los países desarrollados, esa tasa de reemplazo es bastante mayor, pero en países de menos desarrollo, como puede ser el caso chileno, la tasa de reemplazo, digamos, de la edad de jubilación alcanza con suerte el 50%. Entonces, ahora, ¿se bajaron los gastos míos? No, no se bajaron los gastos míos, aumentaron los gastos. Aumentaron los gastos porque yo gasto más en médico, en salud, en servicios públicos. Muchas veces tengo una dieta especial porque a mi edad no puedo comer ciertas cosas y otras cosas sí. Bueno, y como digo, sube y sigue, o sea, ya digamos, el tener vacaciones, poder viajar, a mucha gente se le hace muy difícil, por no decir imposible. Y para qué decir de darse algunos lujos, qué sé yo, escasamente una persona puede, digamos, darse algunos lujos. Ahora, el tema es ese, el tema es ese.
cuál es la solución? Yo estoy convencido que los amigos chinos nos llevan adelante una ventaja a todo lo que es países occidentales, periféricos, tercer mundo, no alineados, BRICS, etcétera. Los chinos nos llevan una ventaja enorme porque los chinos planifican a 50 años plazo. Ahora, hay gente que no les gusta hablar de planificación porque planifica el Estado y obviamente con apoyo de especialistas, economistas, antropólogos, sociólogos, etcétera, etcétera, evidentemente especialistas en salud. Y el Estado planifica. Estas cosas centrales el Estado las planifica. La otra cuestión en China, por mucho que se diga que el Estado interviene en todo, el Estado no interviene prácticamente en nada. La intervención del Estado en China es un 30% en la economía. Podríamos decir que es prácticamente igual que la que tiene Estados Unidos, la que tiene Europa muchas veces, que se dice mucho que los chinos, digamos, dan mucha subvención a las empresas, lo cual hasta cierto punto puede ser cierto, y hasta cierto punto no. Hay miles de empresas privadas en China, no una, dos, hay miles de empresas privadas en China que no reciben ninguna subvención de ninguna parte. Digo. O sea, van a competir igual que en un mercado capitalista como cualquier otra empresa. Y por contrario, uno dice, bueno, los países capitalistas occidentales no intervienen. No se intervienen, a cada rato. O sea, todas las actas de Estados Unidos con respecto a la inflación, con respecto a la industria local, etcétera, están vigentes. Están vigentes. O sea, las subvenciones que reciben los fabricantes, por ejemplo, de automóviles en Estados Unidos son bastante grandes. Y han habido subvenciones para producir automóviles eléctricos en Estados Unidos, etcétera, y subvenciones, digamos, a las exportaciones agrícolas. O sea, subvenciones hay. Ahora, que nos metan el dedo en la boca los medios de comunicación tradicionales diciéndole que no, que China subvenciona todo y en Occidente no, es una mentira absoluta, absoluta. Pero como siempre van en contra de todo lo que sea el Estado, porque el Estado es el logro filantrópico, como decía Octavio Paz, como siempre van en contra de eso. En China lo que están haciendo es viendo la tendencia que está viniendo, digamos, del envejecimiento de la población y que por muchas políticas, digamos, que se promuevan para aumentar la tasa de nacimiento, tasa de natalidad, normalmente estas políticas ya están muy, digamos, se chocan mucho con la política de la costumbre del hijo único, que prevaleció en China, como yo les digo, durante muchos años, y que a pesar de que hoy día ya no existe esa prohibición, no una prohibición, sino que se ejercía como una fuerte presión para que los padres no tuvieran más de un hijo. Bueno, en China, digamos, como vieron venir esta cuestión, lo que están haciendo es una acelerada robotización de la economía, y ya vemos fábricas, cómo las fábricas están produciendo más, están produciendo con una productividad enorme, porque productividad significa con el mismo trabajo producir más. Eso es productividad. Con un mismo trabajo o producir, aumentar la producción, mejorar la calidad de la producción y bajar los costos de producción. Ahora, si ustedes dicen pongo unas máquinas a trabajar 24/7, 365 días del año, obviamente que digamos, no hay mano de obra, hay muy poca mano de obra. Y la mano de obra que tienen los chinos es calificada y es muy bien pagada, contra todo lo que digan de que en China se produce baratísimo. Bueno, hoy día Vietnam, la India, Birmania, Corea del Sur, Corea del Norte, etcétera, tienen costos de producción más baratos que los chinos. Apple se va a ir digamos, a la India, porque entre otras cosas tienen mucha personal capacitado. La capacitación de China y la India muchas veces supera la cantidad de ingenieros y técnicos. China supera largamente a Estados Unidos. La cantidad de materia gris, de cerebros que tiene en la fábrica, la cantidad de personal altamente calificado que tiene en la fábrica. Por eso Apple, por ejemplo, no se puede ir de China de la noche a la mañana porque no tiene personal técnico, y no se puede ir a Estados Unidos tampoco.
Estados Unidos, la cantidad de ingenieros de informáticos en computación, en ingeniería de sistemas, en ingeniería digamos, en industrias complejas, es bastante menor a la que tienen los chinos. Yo le he contado en otros videos que los chinos, me acuerdo cuando yo iba a China frecuentemente, me contaban a mí que había entre 500.000 y 700.000 ingenieros que egresaban de las universidades todos los años. Hoy día esa cantidad es 1.300.000 personal altamente calificado que sale de las universidades y que no se van a estudiar al extranjero. Ya los chinos no viajan en esas masas que viajaban en los años 80 y 90, que viajaban a las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, Reino Unido, de Francia, de España, Inglaterra, etcétera, porque ahora los mismos chinos están egresan de las universidades chinas una cantidad enorme, altamente calificada de personal técnico, y por lo tanto, digamos, no necesitan, digamos, de ir a estudiar fuera para aprender. Ya no. Un ejemplo claro lo constituye DeepSeek, esta aplicación de inteligencia artificial inventada por un grupo, una empresa privada china, no del Estado, es una empresa privada china que creó esta aplicación de inteligencia artificial que costó un décimo de lo que del desarrollo, digamos, de inteligencia artificial como OpenAI, qué sé yo, con ChatGPT, etcétera, y que todas las personas que crearon esta aplicación de inteligencia artificial de DeepSeek eran todas egresadas de universidades chinas. No eran egresadas ni de Yale, ni de Oxford, ni de Cambridge, ni de Harvard o qué sé yo. No. Eran todos egresados de universidades chinas. Entonces, como les digo, ¿cómo enfrentan los chinos esta problemática que se nos viene con una enorme cantidad de empleo de robots en todos los órdenes de cosas? Entonces, claro, bueno, esa es una forma de paliar. ¿Cómo se enfrenta este problema, por ejemplo, en Europa? Muchas veces con la alta migración, digamos, pero es una migración que lamentablemente viene de países donde no necesariamente no tienen esa capacitación laboral para enfrentar trabajo y más remate vienen sin el idioma, vienen con una cultura, a veces yo no puedo juzgar porque no conozco la realidad así en detalle, pero uno se podría imaginar que las personas que emigran de África o de Asia, de Medio Oriente, y muchas veces también de América Latina, no son las más preparadas laboralmente ni las más capacitadas laboralmente. Es lo que uno se imagina. Con respecto a la migración, también hay que decir que las personas que migran de Siria, de Líbano, de Libia, del Congo, qué sé yo, del Sahel, etcétera, etcétera, son personas, como yo vi un reportaje alguna vez, que son personas que no son las más pobres de los países. Una persona para migrar tiene que tener una cierta capacidad económica para transportar, para trasladarse, porque también los traslados, para sacar un pasaporte y los traslados, muchas veces a través de estos que se llaman coyotes, hay que tener plata. Para enfrentar una migración, para trasladarse de un país a otro, obviamente hay que tener plata, hay que pagar pasaje, si no en avión será en barquito, y si no en barquito serán estas naves chicas, digamos que muchas veces se hunden en medio del océano, lamentablemente, y eso es la realidad, digamos, de la migración. Obviamente que se suple, digamos, esa falta de mano de obra, se suple con mano de obra que no está tan altamente calificada. Eso pasa en Estados Unidos, eso pasa en Europa, y claro, tienen que enfrentar esta emigración, digamos, que muchas veces se le dice descontrolada, porque las oleadas de migrantes han sido realmente impresionantes, impresionantes. Ahora, como les digo, bueno, uno tiene que enfrentar ese dilema y nosotros como países de América Latina también deberíamos empezar a pensar cómo yo puedo enfrentar un problema de el envejecimiento de la población y este grave, como les digo yo, dilema
aparte, digamos, del envejecimiento de la población, tenemos una esperanza de vida cada vez mayor. O sea, piensen ustedes que en los años 50, en los años 60, la esperanza promedio de vida eran 52, 53 años. Después se fue, obviamente, con las mejoras que han habido progresivas en la alimentación, en la salud, etcétera, ha ido mejorando paulatinamente hasta llegar a esperanzas de vida, como se da en Chile, por ejemplo, que la esperanza de vida está rondando los 80, 81, 82 años, dependiendo si es hombre o mujer, pues la mujer, afortunadamente para ella, viven más, tienen mayor la esperanza de vida. Pero en todo caso, claro, si a eso le sumamos que durante muchos más años vamos a tener que cubrir el costo de mantenimiento de los jubilados, obviamente que uno podría esperar que saltara alguna chispa y que encendiera la pradera de esta guerra del cerdo, como llama Adolfo Bioy Casares, con respecto a esto. En relación con Bioy Casares era un íntimo amigo, fue el mejor amigo de Jorge Luis Borges, el escritor, a mi juicio, más grande de habla hispana, junto con Cervantes. Pero bueno, eso es un juicio mío, ¿no? El escritor Bioy Casares, fue amigo, compadre, socio, qué sé yo, con Jorge Luis Borges. Los dos cultivaron una literatura fantástica. No ciencia ficción, sino literatura fantástica. Es decir, que se imagina mundos que están aquí en la Tierra, pero son mundos, digamos, distópicos, utópicos o futuristas, como ustedes quieran llamarlo. Y este amigo Adolfo Bioy Casares escribió este libro, como les digo yo, El diario de la guerra del cerdo, y mucho antes había escrito La invención de Morel, que también es un librito no de ciencia ficción, es un librito digamos, de literatura fantástica, muy interesante. Y escribió también, junto con Borges, hicieron una sociedad. Y escribieron libros bastante malos. Increíble, pero cierto. O sea, por lo menos a mi gusto, los dos tienen entre los dos escribieron algunos libros de un personaje que se firmaba, porque escribieron los libros con un seudónimo. El seudónimo, si no me equivoco, era Horacio Domenech. Y como les digo, yo alguna vez me compré algunos libros de este ficticio autor, Horacio Domenech. Creo que se llama Horacio o Heriberto, ¿no? Pero creo que era con H. Domenech, el apellido. En todo caso, tiene un libro de policía, de historias policiales, qué sé yo, bastante, claro, si uno dice, no, juntar dos plumas de ese calibre, de esa calidad, es de aquí va a salir, no sé, la Odisea, digamos, la Ilíada, va a salir, no sé, los poemas de amor de Neruda, o qué sé yo. No, lamentablemente no era así, y a mi juicio, por lo menos, estas historietas de este detective, creo que es, sobre el cual escriben estos dos amigos, Borges y Casares, eran bastante. Aparte que, a ver, también es cierto que Adolfo Bioy Casares era casado con Victoria Ocampo, que fue una de las manos derechas también de Borges, que eran íntimos amigos, los tres hacían una conjunción de amistad muy grande, tenían los mismos gustos literarios, los mismos gustos, tenían los mismos intereses literarios, eran los muy cultos, trabajaban mucho en conjunto. Y como les digo, el título de esta novela da pie para que yo hable de este tema. Si les gustó el comentario, déjenme un like, amigos míos, y suscríbanse al canal. Muchas gracias y será hasta otro día.